Tomen nota, por favor. Denominado también teoría de valoración de activos de capital. Teoría de valoración de activos de capital. Con este modelo se trata de calcular una tasa de interés denominado costo de oportunidad. En su análisis, debemos incorporar el concepto de la diversificación. Además, el concepto beta. Este coeficiente beta en algunos casos se la puede hacer intuitiva. Mide la rentabilidad respecto a una cartera. A ver, miremos esta introducción. Nosotros cuando normalmente queremos tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo en el mercado, analizamos bajo este modelo el costo de oportunidad. En el mercado, si estamos pendientes, si somos quienes conocemos finanzas, podemos valorar sin riesgo. Siempre que nosotros hayamos distribuido todos nuestros recursos en diferentes opciones. O sea, a eso es lo que entra el concepto de la diversificación. Eh, en este concepto de la diversificación, lo que siempre se ha de buscar es aquel beneficio esperado, es aquel beneficio que debemos lograr haciendo una inversión, que pensamos, por eso es esperado. A ella se le va a agregar el concepto beta. Este coeficiente beta es el que nos va a medir el riesgo de los proyectos. Ahora bien, nos están diciendo que podemos hacerlo intuitivo. Pero intuitivo, ¿quién puede hacerlo? Una persona que no conoce finanzas
de ninguna manera va a ser lo intuitivo, ¿no es cierto? Va a tener que apegarse a la teoría, a las reglas establecidas en el desarrollo de este tema. ¿Quién conoce la preparación de un trabajo intuitivo bajo estas condiciones? Son normalmente aquellos analistas financieros que utilizan las matemáticas, sobre todo el tema de estadístico en su parte descriptiva, de manera tal que podamos calcular tanto la varianza como la covarianza. Caso contrario, podemos incurrir en altos riesgos. De eso es lo que se trata, de evitar el riesgo y el de lograr los mejores beneficios. Normalmente esa rentabilidad esperada de aquello, el beneficio esperado de aquella diversificación, normalmente va a ser lo que el inversor, lo que el socio de una empresa, el asociado de una empresa, espera en un periodo siguiente el beneficio, la rentabilidad, ¿ok? Mientras que la varianza y la desviación estándar nos ha de medir el riesgo de este título, si conocemos, nos ha de medir la volatilidad del título. Ahora, nosotros como especialistas, digamos, vamos a añadirle algunos datos de corrección y eso va a estar dada por la covarianza y la correlación. A ver, esa partecita escríbanlo porque es un poquito molestoso. La rentabilidad esperada es el rendimiento que esperan los inversores en el siguiente periodo. Al decir esto siempre deberá haber una mejora, porque si es afectada desfavorablemente a la empresa, entonces puede causar ciertos inconvenientes hasta psicológicos, ¿no es cierto?, para el inversor. La varianza y la desviación estándar mide la volatilidad. Mide la volatilidad. O sea, el riesgo de un título. O sea, el riesgo de un título. Y la covarianza y correlación miden las rentabilidades de los títulos que se relacionan entre sí. Entonces,
la beta de un título va a estar dado de la siguiente manera. Beta va a ser igual a la covarianza del rendimiento y ésimo coma, y el rendimiento de mercado. Todo sobre la varianza del rendimiento de mercado. Entonces la simbología es la covarianza, RI es la rentabilidad iésima de un título, R sub M es la rentabilidad del mercado, que todos decíamos se podía ser intuitiva, pero es riesgosa. Entonces, esta es la beta de un título. Y la rentabilidad esperada de un título va a ser el siguiente. Va a ser la rentabilidad esperada de un título va a ser igual a la rentabilidad libre de riesgo más la beta
rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Pero esta rentabilidad libre de riesgo es diferente a la otra, por si acaso. A ver, les voy a explicar. Entonces, la rentabilidad esperada de un título es igual a la rentabilidad libre de riesgo más la beta de la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Vamos a aclarar todo esto con un ejemplo. Escriban entonces un ejemplo, por favor. El capital social de Laboratorios Vita tiene una beta igual de 1.5. 1.5. Y de Laboratorios INTI una beta igual a 0.7. 0.7. Punto seguido. La tasa de riesgo es del 7%. Y la diferencia entre la rentabilidad esperada de mercado y la tasa de riesgo es del 8.5%. Aclaro, este 8.5% están dada en las tablas de Stephen Ross. Este indicador viene a ser una medición de los mercados comerciales e industriales de los Estados Unidos, quienes desde el año 1926 han realizado estudios de las empresas principales de Estados Unidos. Hasta la fecha siguen con esa trayectoria interesante de esos años que nunca han dejado de hacer esos registros. Yo tengo actualizada la información hasta el 2008. De ahí adelante ya no sé cómo habrá ido
aumentando, disminuyendo, ya no he podido lograr más información, pero en los textos actuales, ediciones actuales, van a ir encontrando esta, estos indicadores. Nosotros vamos a utilizar esos indicadores para establecer la rentabilidad esperada de un título. Ahora, se han hecho estudios para tener también indicadores propios en el Brasil, pero dada la política, unas veces lo hacían, otras veces dejaban de hacer, al final no tienen nada. Lo mismo ha sucedido con la Argentina, países desarrollados que tenían industrias y comercio. Después, lo último que supe, los colombianos también estaban desarrollando sus propias tablas, pero no han publicado, no lo conocemos. Ahora bien, yo trabajo a veces con estas tablas, con estos métodos, con este modelo, bajo la siguiente premisa. Eh, Desde luego la experiencia a uno le enseña, ¿no es cierto? Porque los empresarios, cuando uno tiene una consultora, nos exigen bajo determinadas pautas y nosotros tenemos para ello algunos antecedentes de los mercados en Bolivia. Es cuestión de buscar estadísticas y al conseguir esos indicadores, lo que tenemos que hacer nosotros es ajustarlos. Aplicar este modelo de Estados Unidos en Bolivia, si fuera fríamente, no serviría de nada. Pero el especialista lo tamiza, lo analiza, lo ajusta, entonces llega a resultados cercanos a los propósitos y objetivos que plantea los inversores que buscan rendimientos sobre sus títulos. Entonces, es la forma de trabajar aplicando estos modelos lo más cercano posible. Como les digo, en Stephen Ross hay. Entonces, para este modelo en Estados Unidos, certificado por el Tesoro de los Estados Unidos, es el siguiente. Para el año 1926, cuando se han iniciado esos estudios, era el 3.8%. Como les digo, para el 2008 alcanza a 12.3%. Entonces, en el ejemplo les cito el 8.5%. Viene a ser la diferencia de estos dos. Prueben ustedes sacando la diferencia y les va a dar el 8.5%. Muy bien. Les sigo dictando el problema. Punto aparte sería el rendimiento excedente promedio, el rendimiento excedente promedio de las acciones ordinarias
se denomina prima de riesgo de las acciones. Prima de riesgo de las acciones. Y corresponde al rendimiento adicional. Pónganle entre comillas, rendimiento adicional. ¿Qué se paga por soportar el riesgo? Entonces, entre signos de interrogación, calcular las rentabilidades esperadas de ambos títulos. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer con calma. Ya tenemos todos los parámetros necesarios para realizar y efectuar la solución del problema. Entonces, 1. Calcular las rentabilidades esperadas. Veamos. La rentabilidad esperada de laboratorio Vita va a ser igual, nos dice, a la rentabilidad libre de riesgo. Nos han dado que es del 7%. ¿No es cierto? Más la beta de laboratorios Vita dice que es 1.5. Que ha de multiplicar a la rentabilidad de mercado 12.3 ¿no es cierto? Menos 3.8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok, gracias. Entonces, busquemos su resultado, por favor. ¿Quién nos va a dar? 19.75, licenciado. Perdón, ¿cuánto?
19.75 es lo que me sale. Ok, 19.75%. ¿No es cierto? Sí. Ok, gracias. Esta es la rentabilidad esperada de Laboratorios Vita. Lo mismo procedemos para obtener el resultado de la rentabilidad esperada de INTE. Por favor, les voy a calcular de la misma forma. $12.95, licenciado, es lo que me sale por ciento. 12.95%. Gracias. Entonces vemos los resultados de las rentabilidades esperadas. Dos, vamos a calcular la rentabilidad esperada, pero de la cartera. Calcular la rentabilidad esperada de la cartera. Entonces, la rentabilidad esperada de la cartera va a ser igual. Ahora aquí, por favor, una explicación. Tenemos que buscar las probabilidades de ambas, para nuestro caso, de ambas empresas y distribuirlas. ¿Cómo se hace esto? Ustedes saben cómo se saca probabilidades, ahí no tienen problema. En estadística me han hecho todo lo que se refiere a estadística probabilística. Bueno, está en función al peso específico de cada uno de los títulos. Quiero decir, cuán importante es la posesión de un título como socio de una inversión. Para nuestro caso, más importante será Vita, será INTE. Uno de ellos tiene que ser. Pero para no rompernos el coco y estar recordando lo que han hecho ahí en estadística, yo voy a utilizar directamente el punto 5 para ambos, pensando que sean iguales. Pero puede ser en función a cuán importante es para nosotros. Por ejemplo, puede ser en función a los rendimientos que hemos logrado. ¿No es cierto?
El mayor sería 19.5, o sea, de beta. En favor de ella va a inclinarse la balanza. Pero estoy considerando solamente para ambos igual. 0,5, que multiplica a 19.75, la rentabilidad esperada de beta, más 0.5, porque sabemos que en las probabilidades 0.5 más 0.5 tiene que sumarme 1, que multiplica a 12.95%. El primero me he equivocado, ¿no? El primero es 19.75. A ver, corregiremos. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a volver a hacer. 0.5 probabilidad por 19.75% más INTI 0.5 que multiplica a 12.95. Ahora está bien. Por ciento, ¿no es cierto? Entonces, la rentabilidad esperada de la cartera, ¿cuánto nos va a dar si sacamos solo el 50% de cada uno? 16,35%. Gracias. 16.35%. Bien. Como tercer paso, calcular la beta de la cartera. Entonces, diremos que la beta de la cartera de ambas empresas va a ser igual. La probabilidad seguimos manteniéndole 0.5 por nos han dado, ¿no es cierto?, las betas 1.5 en el planteamiento más 0.5 por también nos ha dado 0.7. Si operamos la beta de la cartera, ¿a cuánto nos alcanza? 1.1 lo hice. Gracias, 1.1. Bien.
Y esto vamos a tener que demostrar si realmente es así. Si nos hemos equivocado, estamos arruinados. A ver, vamos a borrar la parte superior. Modelo CAM, título, no necesito ya. Ya no necesitamos. La fórmula ya tenemos. Título también. A ver, veremos si la fórmula vamos a necesitar. Esta información que hemos logrado hasta el momento de la cartera, vamos a aplicar al modelo CAM. Entonces diremos, aplicando al modelo. Le pondremos nomás CAM. Entonces, la rentabilidad esperada de la cartera va a ser igual a la rentabilidad libre de riesgo, que hemos dicho, 7%. Más la beta, que es 1, a ver, la beta de la cartera 1.1. Que va a multiplicar a las rentabilidades, ¿no es cierto?, de mercado y esa rentabilidad del análisis de Steven Ross, que es 8.5%. Sí. Entonces, ¿cuál será el resultado de la rentabilidad esperada? 16.35, licenciado, es lo que me sale. Por ciento. ¿Cuánto, perdón? 16.35%. Gracias, 16.35%. Muy bien. Nuestro resultado, nuestro indicador, nuestro índice de rendimiento es 16.35, que es igual, ¿no es cierto?, al cálculo de la rentabilidad esperada de la cartera. ¿Estamos de acuerdo? Hemos calculado bien, no nos hemos equivocado. Pero aquí sale una pregunta. El cálculo de la beta
No tenemos problema porque está en función a los rendimientos esperados y son indicadores. Como les digo, que hay que ajustar para el caso boliviano. Pero, ¿qué pasa con la rentabilidad libre de riesgo? ¿Habrá en Bolivia un indicador denominado rentabilidad libre de riesgo? ¿Qué me dicen? Licenciado, Dime, por favor. tal vez siento que podríamos usar los bonos que vende el gobierno como un indicador libre de riesgo, ¿no? Porque Ah, incluso con el riesgo país que tenemos, que creo que es B+, eh, está entre B más, es una seguridad de pago y podríamos tomarlo como un indicador nacional libre de riesgo, los ujú, bonos que venden y su tasa de interés. ya. Ahora, tú mismo estás planteándole ahí un término especial, país riesgo. Entonces, al ser país de riesgo, la rentabilidad libre de riesgo va a se ver perjudicada, porque nadie va a creer en nosotros. Entonces, ¿qué hace? Se supone que es un genio, Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Porque ha sido eh, economista, dictaba economía en la Facultad de Ciencia Económica. Y no sé cómo habrá enseñado, porque a ratos dudo con estos problemas que tenemos del censo, que debía de ser lo primero para el censo, porque queremos saber qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años, qué planteamos a 10 años, cuánto es la dispersión en esta querida Bolivia. Pero no, se han sentado al escritorio y les importa un comino. Y ahora tenemos problemas, tienen problemas. Y nosotros no podemos hacer, si tenemos nuestras consultoras, no vamos a poder hacer, no vamos a poder mirar el futuro. Necesitamos actualizarnos. Y las inversiones, tanto privada como social, no los van a dar pues, en función a conocer lo que es Bolivia, tanto en su población como en su vivienda, tanto en lo que tiene como en lo que no tiene, tanto lo que necesita y no necesita. ¿Con qué vamos a saber? Tanto el gobierno, por ejemplo, de Evo Morales como este gobierno, se jactan, ¿no es cierto?, de que la pobreza, el desempleo en Bolivia es bajísimo. Se han mantenido en 8% de la población y dicen que han mejorado, creo que están ahora por el 5%. Yo estaba haciendo un estudio para una empresa antes del COVID. Más o menos con la información que nos han ido proporcionando y las que hemos recopilado en algunos distritos que hemos podido, sobre todo en La Paz y el Alto, alcanza el desempleo a un 40%. No podemos nosotros decir que un vendedor que está sentado ahí en una esquina con sus 4 naranjitas ya es una persona que genera economía. ¿Qué hace con 4 naranjitas ahí? Yo alguna vez me he acercado a esas señoras que están vendiendo una soncerita.
Digamos, seguiré con este ejemplo de las 4 naranjitas de ese señor. Yo le decía, te compro toditas tus 4 naranjitas. No, no, caserito. Estoy vendiendo de uno en uno, pero ¿por qué no vendes las 4 y te vas a descansar a tu casa? ¿Qué voy a hacer en mi casa? Todos lloramos. Por eso no debo vender mis 4 naranjas en uno solo, sino tengo que venderlos de uno en uno. Si pudiera vender mitad en mitad, ¿no es cierto? ¿Cuántos trabajamos? ¿Cuántos tenemos seguro? ¿Cuántos nos enfermamos y no sabemos dónde ir a parar? Entonces estamos mal en la economía, en lo social, en la educación, ni que se digan. Piensan que la educación, el hecho de haber leído un poquito de lo que es Avelino Siñani, adiós, está solucionado. Esa Avelino Siñani estaba bien para esos años, para el año, como decía Evo, hacia atrás, 500 años recorreremos hacia atrás. Por eso David Choquehuanca, el reloj de la Plaza Murillo, lo hizo al revés, ¿no es cierto? Porque hay que retroceder. No podemos retroceder. Nuestros hijos, nuestros nietos, ya nacen ellos con un celular en la mano. Entonces la educación tenemos que adecuarlo a ese desarrollo. Pero si no sabemos, si no hay un censo, ¿qué cosa vamos a hacer? Entonces ahí no entiendo. Entonces, ustedes tendrán sus consultoras más adelante, los que no pueden conseguir trabajo, o consiguen y igual se hacen una consultora, porque hay horarios libres. Yo tenía mi consultora, sé lo que estoy hablando, pero lo he tenido que cesar porque el genio de Evo Morales, todas las consultorías a su hijo, a su sobrino, a su nieto, a esos les daba para que hagan los trabajos. Y qué lindos trabajos han visto, ¿no es cierto? Por eso estamos así como estamos. Entonces tuve que cesarlo porque a seguir pagando salarios, a seguir pagando impuestos. Con todos estos problemas, nosotros tenemos que adecuar los modelos para hacer estudios en función a lo que estamos viviendo, en el centro donde estamos viviendo. No podemos copiar a tontas y ciegas cualquier modelo. Es por eso que los planes fracasan, los programas fracasan en Bolivia. Si nosotros consideramos este modelito, trabajaríamos con este modelo del campo, pero nos está pidiendo el rendimiento libre de riesgo. ¿Podría ser los bonos? No puede, porque está sujeto al vaivén del mercado. Si ahorita quisiera Luis Arce Catacora que el colocar bonos en el exterior, nadie le va a comprar. Por ese problema de país riesgo, precisamente. ¿Quién va a arriesgar? Entonces, para hacer nuestros estudios nosotros, como personas que algo conocemos en administración, vamos a tener que buscar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la rentabilidad libre de riesgo tiene que estar dado aquí en Bolivia. ¿Y cuál podría ser? Como les digo, los bonos no. ¿Habría otra?
¿Alguien podría ilustrarme? ¿Alguien tiene alguna idea? Láncense para saber, vamos a corregirnos. ¿Cómo es? Duele, ¿no?, lo que pasa en nuestro país. Por eso creo que se han quedado callados. Así es. La rentabilidad libre de riesgo, la que estamos manejando, está más o menos por el momento en aquellos depósitos a plazo fijo. Estoy diciendo más o menos, no es exactamente. Porque en estos últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años, han ido jugando, ¿no es cierto?, las empresas bancarias. Normalmente es el 2%, pero hay algunas, la última al menos, que se ha lanzado uno de los bancos, está con el 4.5%, como algo más estable. Del 2 hasta el 4.5%. Existe una escala en todo eso. Hay uno que se ha lanzado con el 6%, pero después ha retrocedido y se ha quedado con el 4.5%. Podría más o menos servirnos estas tasas para allanar las necesidades de los estudios. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer algo más exacto en sus estudios, quieren hacer algo más exacto, si alguno va a tener que hacer en materia financiera, tiene que tomar ciertos tópicos y ajustarlos. O el otro más sencillito es obtener un promedio. ¿No es cierto? ¿Cuántos bancos hay en Bolivia? No pasa de 10, creo, o 12, no sé cuántos. Entonces, vamos a sacar los promedios de todos ellos, o las tasas de todos ellos, y lo promediamos. Que sería el más adecuado en este momento. Porque después no hay. Si quisiéramos utilizar la tasa de interés fijada por el gobierno, según sus estudios que tienen ellos, la moneda nacional está el 2% anual. Y en moneda americana está el 0.01% anual. No sé si será hacerse la burla del pueblo, será para decir que Bolivia está bolivianizada y no dolarizada, no sé. Perjudica eso lógicamente. Bueno, hasta ahí como comentario de todo lo que podemos encontrar.
Pero ahora en nuestro estudio hay alguna pregunta importante. Lo voy a borrar todo esto. Si tienen alguna pregunta antes de que lo borre. No hay problema. Licenciado, Dime, una consultita, licenciado. dime. Respecto de la comparación que estás realizando con el resultado que hemos obtenido y lo que es el modelo CAMP, en caso de haber una diferencia, licenciado, ¿cómo podríamos interpretarlo Ya. cuando Ahora, sacamos ahora el vamos a resultado? entrar a eso. Ahora vamos a entrar a eso. Ah, ya, ya. ¿Ya? Gracias, licenciado. Porque estuve queriendo ver lo que quería decirles para que no tropiecen. Es la tasa de interés libre de riesgo, el rendimiento libre de riesgo, la rentabilidad libre de riesgo. Eso quería demostrar primero, porque es muy importante. Pero ahora vamos a hacer precisamente lo que me estás diciendo. Una comparación en relación a los mercados. Ese 16%, ese 16,35% que hemos obtenido, ¿es bueno o es malo? A eso iba. 16,35%. ¿Es bueno o es malo? ¿Quién puede decir? Láncense, pues, jóvenes. Diego, a ver, dame un número del 1 al 50. 25 litros. 25, a la mitad, listo. A ver. Claudia Mamani. Claudia Mamani. Ya no está, ya no viene. Lo voy a tener que borrar por ocultarse tras de la pantalla. ¿No es cierto? Claudia Mamani Pachicado. No queremos participar. Y así como te titularás, ¿no es cierto? El que sigue. Omar o Gabriel Mamani. Gabriel Mamani está también en sala y no puede participar, no quiere participar. Otra persona que va camino a la reprobación. Ismael Mamani, el anterior. Presente, licenciado. A ver, Ismael, ayúdame. Está bien, licenciado. Ya. Que Esta tasa que hemos logrado del 16,35%, ¿es bueno o es malo? es bueno porque está superior a la tasa promedio del mercado. ¿Cuál es la tasa promedio de mercado en este momento? Un momento. Chale, cerré mis apuntes. ¿Dónde está? ¿Perdón? Cerré mis apuntes. Pero no, pues, eso es en tu cabeza. Tasa del 16, rentabilidad esperada de la cartera. No vas a encontrar ahí. Esto es de la cabeza. Disculpe, licenciado, no me anoté el dato. No, pues por este digo, no hay. Esto está en tu cabeza.
No está escrito. Precisamente no se da para que no hagan chanchullo el día del examen. A ver, ¿hay algún voluntario que pueda ayudarme? Licenciado, Por favor. sí, le habla Richard Pérez, licenciado. Yo considero, al igual que el compañero, que la tasa es favorable, licenciado, puesto que a lo que habíamos acordado en lo que es la clase, el 10% de interés, o bueno, de la tasa, perdón, es superior. En este caso sí llegaría a ser favorable, desde mi punto de vista, licenciado. ¡Qué facilito! El cerebro tiene que funcionar. Tienen que acordarse. O sea, ¿qué estamos diciendo con lo que dice nuestro compañero Diego? Más sencillo no va a haber, ¿no es cierto? Pero veamos. La tasa que hemos obtenido haciendo un estudio de las carteras de los laboratorios de las droguerías nos ha dado 16.35, que sería rendimiento de laboratorios Vita y luego INTE, dijimos, es 16.35. Son los rendimientos que estamos esperando. Es mayor, dice Diego, ¿por qué? Porque nosotros hemos convenido que el mercado es 10%. Así de sencillo, es mayor. Licenciado, Dime. mil disculpas que lo interrumpa. Juan Pérez es quien dijo las respuestas, Perdón. licenciado. Oh, perdón, ya. Tomo nota, gracias. Pero existen otros, la búsqueda de otros rendimientos más. ¿Y eso cómo lo preparamos? Siempre les hago recuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué saben hacer los administradores de empresa? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo es? A ver, apelo a sus cerebros. Todo este tiempo, ¿qué cosa han estudiado en administración? ¿Nadie sabe? Creo que este curso no me va a salir bien. El proceso administrativo, lice. Lo que saben ustedes es la planificación. Todos los días de los 5 años, 4 años que están hasta el día de hoy, todos sus docentes supongo que les ha enseñado planificación, planificar, planificar, planificar. Claro, depende con qué docente han llevado, ¿no es cierto? Porque hay algunos docentes, a ver, hagan un grupito y vayan a tal empresa, vayan a pasear, vayan a comer ahí, y después vienen para que me digan que es empresa. Bueno, no sé, con eso no logramos nada. Primero hay que dar las bases y después lanzarlas al mercado. Pero si no, no. Lo primero que saben hacer es planificar. La planificación. ¿Conocen las 4? No, las 8 categorías de la planificación. Y una de ellas es fijar un objetivo. Entonces, el objetivo puede ser igual o no a mercado. ¿No es cierto? E incluso todavía podemos ir más allá. Ustedes saben cómo se construye una meta. Y puede que sea con la meta, espero que yo sea que sea un 20%.
Ah, no, entonces hemos muerto. Mal nuestra inversión porque alcanza a 16,35. Y eso que lo hemos diversificado. ¿No es cierto? 16,35 es la esperada. 10% es la del mercado. 20% habíamos fijado mediante un objetivo o la meta de una empresa. Pueden existir otras esperanzas más, ¿no es cierto? Y tenemos que comparar frente a ellas para que nosotros estemos contentos como inversores. Porque caso contrario, vamos a estar gimiendo, ¿no es cierto? He perdido, no me alcanza. No es lo que esperaba. Me retiro de esta inversión. Voy a buscar otra. Estamos buscando otras caminando por todo lado. Entonces, ¿será buena? ¿Será mala? Si fuese igual a lo que estamos esperando, probablemente sea buena para ese inversor. Pero siempre, ¿no es cierto? Siempre va a estar pensando en su cabecita, he arriesgado demasiado. Y no quiero yo riesgos en mis inversiones, va a decirnos. Porque yo no estoy dispuesto a correr riesgos. ¿Eso de qué va a depender? De la edad del inversor. Si es una persona joven, ahí se va a querer jugarse en todo lado, ¿no es cierto? Con su inversión, con su dinero. Mientras que si se trata de un señor que ya tiene 100 años, allá no le va a gustar, porque se puede morir, puede darle un ataque. Esos estudios hacen los analistas financieros especializados en inversiones. Entonces, como verán, es posible, ¿no es cierto?, de tratar de establecer qué puedo hacer con mis inversiones, con mis recursos. Y estas reglas nos ayudan a ver el panorama. Muy bien, jóvenes. Espero que con esto algo me han entendido, han tomado nota, me han escuchado hablar, de repente trabajar contra sus partidos de ustedes, pero me veo obligado, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo comparaciones del medio, nada que ver. A mí no me interesa en este momento la política. Entonces, bajo estas consideraciones, qué ustedes deben hacer al momento de planificar sobre los recursos que tienen? Muy bien. Habiendo concluido este tema, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Licenciado, disculpe. A ver, dígame. Entonces, la tasa de mercado sería el 10%, o estamos asumiendo que en base a nuestro ejemplo. Eso me confundí un poco. ¿Cómo no te vas a acordar, Graciela?
hemos hecho un convenio. Revisa ver tu cuaderno en la primera hoja, donde está firmado con sangre. Ahí estamos estableciendo ciertos acuerdos entre estudiante y docente. Compárale eso y si no encuentras la siguiente clase me preguntas. Está bien, licenciado. Ok, gracias. Buen día. Dime, Una, buen día. una consulta, licenciado. Esta mañana Dime. he ido a mi seguro médico para sacar cita y he regresado como 9:15. Si no me equivoco, ha llamado lista, licenciado, y no le quise interrumpir en la clase. No sé si podría Pero, considerarme, por favor. pero ¿cómo otros me han interrumpido? Mm, no, licenciado, cuando yo entré, no le interrumpió nadie, ya estaba avanzando. Eh, Pero entonces he debido ya estar, como tú mismo dices, estuve ya avanzando. sí, por eso, licenciado, no quería interrumpirle, pero Espero que sea verdad. sí, Espero que licenciado. sea verdad eso, Enrique Limaches, ¿no? Sí, licenciado, estoy con Porque, mis apuntes acá, incluso. ya ves, porque a veces yo agarro la grabación y ahí comparo quiénes están entrando, quiénes están saliendo. Sí, licenciado, puede fijarse, estaba aquí, todo, Ok, desde las 9:15 más o menos. ok. Gracias. Espero que esté así. Ok, tomo nota. Gracias. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a quedar y nos vamos a ver la siguiente clase con el otro modelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, muchas gracias. Está bien, Ok, licenciado. jóvenes. Sí, licenciado. Ok, jóvenes. Que les vaya muy bien. Siempre cuídense y repasen, por favor, mis lecciones que les he enseñado. Gracias, gracias. Gracias. Está bien, licenciado, que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego, gracias. licenciado. Gracias. Chao, chao.